Hola amigos de Universo Hispano, un fuerte saludo para todos nuestros seguidores de España y de toda Hispanoamérica. Como ya sabéis, somos más de 500 millones de hispanohablantes alrededor de todo el mundo compartiendo una cosmovisión de la vida a través de la hispanidad. Volvemos con un nuevo programa, en este caso la Batalla de las Navas de Tolosa, que quién no la conoce. A mí me gusta asemejarla a un libro que fue muy importante para mí a nivel artístico, que es El Señor de los Anillos. Sobre todo en la parte final, cuando los jinetes de Rohan, los ejércitos de Gondor, los elfos, etcétera, se unen contra el enemigo común. Esto fue algo similar. Lo bueno, además, es que esto fue de verdad, cuando todos los reinos de España se unen contra el enemigo común. En la historia de España, algunos eventos son de suma importancia por haber alterado el curso de los acontecimientos. Uno de estos hitos es la Batalla de las Navas de Tolosa, ocurrida en 1212 durante la Reconquista. En el norte de la provincia de Jaén se detuvo el último esfuerzo islámico por recuperar el terreno perdido en la península ibérica. En esta contienda, caballeros de todas las regiones de España lucharon unidos contra el enemigo común, mostrando unión y mostrando también solidaridad, muy importante. Nos encontramos en el año 1200, en medio de un estancamiento en el proceso de la Reconquista. Una sucesión de conflictos y pausas ha llevado a un punto muerto en esta situación. La historia, en Al-Ándalus, por así decirlo, surge un nuevo poder, el de los almohades. La historia de Al-Ándalus sigue un patrón recurrente. Una invasión africana eleva el poder a una nueva élite religiosa y militar. Esta élite se establece, dando lugar a una época de esplendor en la España mora. Luego, el poder se debilita y da paso a una nueva invasión, cada vez más fundamentalista, que somete nuevamente a la España islámica a un férreo control, antes de volver a desmoronarse. Así, tras la caída del califato, llegaron los almorávides. Cuando estos se moderaron, surgieron los almohades, y luego los benimerines tomaron el relevo. En el ocaso del siglo XII, quienes han llegado en esta ocasión son los almohades, procedentes del sur de Marruecos. A la cabeza de este nuevo poder se encuentra un hombre destacado llamado Abu Abdel Alá Muhammad al-Nasir, hijo del primer líder almohade en España y de una esclava cristiana, conocido en las crónicas españolas como el Miramamolín. Estos son aramas, ¿cierto? Ante la amenaza que se cierne sobre la España cristiana, la España se encuentra en momentos de gran fragilidad, es un momento trascendental. Alfonso VII de Castilla había conseguido un acuerdo con los almorávides para contener a los almohades. Tras la muerte del rey, su hijo, Alfonso VIII, asume el trono con la intención de continuar la labor de su padre, pero sufre una derrota devastadora en Alarcos en 1195. Este evento, por así decirlo, despierta en Alfonso VIII un profundo deseo de venganza. Paralelamente, el prestigio del nuevo monarca castellano se desploma. ¿Por qué? Porque comienza a enfrentarse a reclamaciones fronterizas por parte de los reinos de Navarra y León. A pesar de ello, el reino de Aragón sigue siendo un aliado fiel de Castilla. Dado que los moros carecían de la fuerza necesaria para superar el Valle del Tajo y los cristianos no contaban con recursos para atravesar Sierra Morena, ambas partes acordaron una tregua de 10 años en 1197. Sin embargo, nadie ponía en duda que las hostilidades resurgirían tarde o temprano. En Al-Ándalus se produjeron movimientos importantes tras el fallecimiento del anciano Miramamolín, siendo sucedido por su hijo Al-Nasir. Este último, conocido por su dureza y fanatismo, rápidamente reclutó un formidable ejército almohade en Marruecos, al que se unieron miles de bereberes, árabes y andalusíes. Con este refuerzo esperaba lanzar el asalto final contra Castilla. El contingente moro avanzó por Andalucía hasta llegar a Sierra Morena, pero Al-Nasir, recordando los problemas de abastecimiento que habían afectado a los ejércitos de su padre, decidió no atravesar las montañas. En su lugar, dispuso sus tropas alrededor de Despeñaperros, desde donde aguardaría las tropas cristianas, presumiblemente exhaustas, que se preveía que llegarían así, en ese estado.
En lo que respecta a los cristianos, Alfonso VIII persiste en su obsesión por vengar la derrota de Alarcos y completar la empresa que inició su padre. Sin embargo, su ejército es considerablemente menor que el enemigo y aún enfrenta serios problemas fronterizos con Navarra y León. O sea, es una situación peliaguda y peligrosa. Ante este momento, y siguiendo el consejo del arzobispo de Toledo, Antonio Jiménez de Rada, Alfonso VIII decide dirigirse al Papa Inocencio III para solicitar que declare su campaña contra el Islam como una cruzada. ¿Qué significaba esto? Esta parte es muy importante. La proclamación de la cruzada conlleva dos implicaciones fundamentales. La primera, que miles de combatientes cristianos de diversas regiones se unirían a las fuerzas castellanas. Y en segundo lugar, cualquier agresor contra Castilla durante la cruzada sería excomulgado, lo que permitiría a Alfonso VIII centrarse en sus asuntos sin preocuparse por las amenazas fronterizas que hemos comentado antes de Navarra y de León. En mayo de 1212, el Papa proclamó la cruzada, desencadenando una rápida propagación de la noticia por toda Europa. El rey de Navarra, Sancho VII, finalmente brindó su apoyo a Castilla. Aunque el rey de León no se unió activamente, permitió que cientos de caballeros leoneses y gallegos se unieran a la causa y, por supuesto, se abstuvo de cualquier hostilidad en la retaguardia castellana. Por su parte, el rey de Aragón, Pedro II, se presentó con 3.000 hombres. Lo más destacado, lo más pintoresco, fue la llegada de miles de combatientes europeos hacia Castilla durante varias semanas. Entre ellos se encontraban, o se contaba con, provenzales, italianos, bretones, lombardos, alemanes y un largo etcétera. Además, para apoyar la cruzada, numerosas mujeres y jóvenes recorrieron los caminos de Castilla y Aragón prestando o brindando su ayuda. La cruzada europea en España ciertamente resultó un fracaso considerable y estrepitoso. Los europeos no estaban, o más bien los europeos estaban acostumbrados a prácticas de guerra extremas, como el saqueo y la matanza indiscriminada. En España era común respetar la vida de los vencidos cuando estos abandonaban sus fortalezas. Esta discrepancia generó graves problemas, especialmente en Malagón. Acordaros del refrán, salgo de Málaga y me meto en Malagón, donde los europeos masacraron a los derrotados, y en Calatrava, donde Alfonso VIII no permitió tal conducta. Además, la marcha de los ejércitos hacia el sur se vio obstaculizada por los típicos problemas de abastecimiento, lo que sometió a los cruzados a privaciones que para los españoles eran habituales, pero que los europeos no pudieron soportar. Y como resultado de ello, algunos caballeros provenzales se quedaron y el resto abandonó la empresa, reduciendo las fuerzas cristianas apenas a un tercio de su tamaño inicial. Además de estos contratiempos, surgió otro de gran importancia. Al llegar los cristianos a las montañas, descubrieron que los pasos de Despeñaperros, conocidos entonces como el Muradal, estaban bloqueados por los moros. La situación era desesperada, muy desesperada, para enfrentarse al enemigo. Debían atravesar un desfiladero, el de la Losa, repleto de adversarios. Sin embargo, ocurrió un evento providencial, que esto me suena también a otra película, que es Los 300, donde ocurrió algo similar. Un pastor se presentó en el campamento de las avanzadillas cristianas, dirigidas por López de Haro, hijo del señor de Vizcaya, y les reveló la existencia de un paso desprotegido. Acordaros de la película de 300 otra vez. Se trataba del desfiladero que hoy conocemos como Puerto del Rey y Salto del Fraile. A través de este paso, los cristianos lograron franquear Despeñaperros y alcanzar el otro lado, donde encararían al ejército moro. Nos vamos adentrando ya en la batalla final. Todo estaba dispuesto para la batalla, posiblemente la más grande jamás librada en tierras españolas hasta ese momento. Se estima que del lado almohade lucharon más de 100.000 hombres, mientras que el lado cristiano había alrededor de 70.000. Pintemos esa imagen, vamos a imaginarla. Los reyes de los reinos de España, incluyendo Castilla, Aragón y Navarra, con sus respectivos ejércitos, junto con caballeros de León y Portugal,
así como las milicias de las ciudades. Es toda España unida en ese campo de batalla, dejando de lado las diferencias entre reyes y nobles. Si bien esto es muy notorio y dio cierta fuerza a estos ejércitos, también es cierto que se encontraban solos, ya que la mayoría de los cruzados europeos, como hemos comentado antes, que vinieron en ayuda, los han abandonado. Y a pesar de esto, es esa España unida y sola la que logra derrotar al mayor ejército musulmán que haya surgido en Europa hasta entonces. Los primeros momentos de la batalla están documentados gracias al testimonio del arzobispo de Toledo, Jiménez de Rada. Vamos a escucharlo. Alrededor de la medianoche del día siguiente estalló el grito de júbilo y de la confesión en las tiendas cristianas, y la voz del pregonero ordenó que todos se aprestaran para el combate del Señor. Y así, celebrados los misterios de la pasión del Señor, hecha confesión, recibidos los sacramentos y tomadas las armas, salieron a la batalla campal. Y desplegadas las líneas, tal como se había convenido, con antelación entre los príncipes castellanos, Diego López con los suyos mandó la vanguardia. El conde Gonzalo Núñez de Lara con los frailes del Temple, del Hospital de Euclés de Calatrava, el núcleo central. Su flanco lo mandó Rodrigo Díaz de los Cameros y su hermano Álvaro Díaz y Juan González, y otros nobles con ellos. En la retaguardia, el noble rey Alfonso y junto a él, el arzobispo Rodrigo de Toledo. En cada una de estas columnas se hallaban las milicias de las ciudades, tal y como se había dispuesto. El valeroso rey Pedro de Aragón desplegó su ejército en otras tantas líneas. García Romero mandó la vanguardia, la segunda línea. Jiménez Cornell y Aznar Pardo, en la última él mismo con otros nobles de su reino. El rey Sancho de Navarra, notable por la gran fama de su valentía, marchaba con los suyos a la derecha del noble rey, y en su columna se encontraban las milicias de las ciudades de Segovia, Ávila y Medina. Desplegadas así las líneas, alzadas las manos al cielo, puesta la mirada en Dios, dispuestos los corazones al martirio, desplegados los estandartes de la fe e invocando el nombre del Señor, llegaron todos como un solo hombre al punto decisivo del combate. Antonio Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. El ejército moro, sin contar con caballería pesada, compensa con una tropa más numerosa y formaciones ágiles que atacan la caballería cristiana por los flancos. Además, cuentan con arqueros excepcionalmente letales, que desorganizan constantemente la vanguardia enemiga. Por otro lado, las fuerzas cristianas bajo el liderazgo de Alfonso VIII despliegan refuerzos a lo largo de los flancos para proteger a la caballería de los ataques enemigos. Los infantes se mezclan con los caballeros para mantener la cohesión y evitar que los ataques enemigos desorganicen las tropas de a pie. Las tres facciones del ejército cristiano avanzaron contra el enemigo con determinación. La caballería española barrió sin piedad las primeras líneas de la fuerza mora, compuestas mayormente por voluntarios que habían acudido en masa para luchar en la yihad. Rápidamente alcanzaron el pie de las laderas donde se encontraba la fuerza central del Miramamolín. Sin embargo, ese precisamente era el momento que el enemigo había anticipado. Con la caballería cristiana fatigada por la carga y ahora luchando cuesta arriba, Al-Nasir ordenó el avance de su mejor fuerza, los veteranos almohades, quienes descendieron por la pendiente y chocaron contra los cristianos, de frente, clavándolos en el suelo y desorganizando sus líneas. Con los españoles inmovilizados resultaba sencillo aniquilarlos con una lluvia de flechas y piedras. El primer movimiento de los cristianos parece ser un fracaso a primera vista, pero la realidad es otra, es bien distinta. Los españoles habían resistido la embestida final y Alfonso VIII tenía un as en la manga. Ese as que tenía en la manga era una nueva formación compacta de caballería, reforzada con infantería y liderada por el propio rey, que arrolló la línea de combate enemiga, dispersando la resistencia mora y llegando hasta la última línea de defensa enemiga, el Palenque, una sólida empalizada asegurada con cadenas y protegida por una fila de guerreros enterrados hasta las rodillas. Estos guerreros, a lo mejor os sonarán, conocidos como Imesebelén, que significa los desposados, Imesebelén, ¿vale? Es un nombre un poco difícil de decir, Imesebelén. Los desposados no eran esclavos, sino fanáticos voluntarios que habían jurado dar sus vidas en defensa del Islam.
optaron por ser enterrados de esta manera para evitar la tentación de huir y asegurarse de luchar hasta la muerte. Fijaros hasta qué punto llegaba el tema del fanatismo. Como era de esperar, pues murieron aniquilados en la batalla. El éxito de la táctica mora dependía en gran medida de que la fuerza cristiana que alcanzara el Palenque no fuera lo suficientemente numerosa como para romper la defensa. Pero en este momento Afonso VIII había calculado cuidadosamente los tiempos y ordenó su última carga cuando al enemigo le quedaban pocas fuerzas para movilizar. De esta manera, las tropas cristianas que llegaron al Palenque fueron considerablemente numerosas y lograron atravesar las defensas con éxito. Una vez dentro, los moros tenían poco margen de maniobra, ya que sus arqueros y honderos no tenían espacio suficiente para poder utilizar sus armas. El enfrentamiento resultó en sí una masacre. Se cuenta que el Miramamolín huyó montado en un burro. Con la victoria asegurada, prácticamente el arzobispo de Toledo y el cuerpo religioso entonaron el Te Deum Laudamus en celebración. La batalla de las Navas de Tolosa, esto ya como una cierta reflexión de lo que significó este episodio en la historia de España, marcó un punto crucial en la historia de España y por extensión de Europa. Cualquier intento musulmán por recuperar el terreno perdido quedó definitivamente frustrado. Los pasos hacia Andalucía quedaron bajo control cristiano. Las rivalidades entre los reyes cristianos se disiparon en la euforia de la victoria. Con la derrota de los almohades, Europa neutralizó la amenaza musulmana en el oeste. Por estas razones, y muchas más, el año 1212 se erige como una fecha decisiva en la historia de España y de Europa. Si te ha gustado el programa, puedes suscribirte a nuestro canal porque vamos a seguir haciendo nuevos proyectos, nuevos programas para difundir y poner en valor todo lo que España y la hispanidad ha aportado a la historia universal. Bueno, vamos con esta sección que ya sabéis que es mi sección favorita porque os damos a conocer las obras que hemos hecho a lo largo de estos años para poder difundir la historia de España a través de otros canales y de manera más dinámica. En este caso volvemos con Tercios, el Frente Hispánico, ya sabéis, 14 capítulos de sus mejores gestas y batallas de este cuerpo militar, los tercios, escritos por los mejores del género, tales como José Javier Esparza, Carlos Canales, Hugo Arias Cañete, Héctor José Castro, y acompañado por una doble banda sonora que musicaliza todos esos momentos épicos y fantásticos de este gran cuerpo militar. Ya sabéis, lo podéis encontrar en nuestra página, la sección tienda, www.lasinfoniadeluro.es. Hoy os vamos a dejar con un corte que se titula Flandes, donde ponemos música a esa gran ciudad que tantas alegrías y quebraderos de cabeza trajo a España. Con esto esperamos que podáis acceder o disfrutar de la historia desde otro punto de vista más dinámico. Os dejamos con el tema, esperamos que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.